Buenas noches, estimados estudiantes. Damos inicio al segundo CIPAS del curso. ¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla? Les agradezco. ¿Están observando la pantalla, muchachos? Sí, doctora. Ok, listo. Este CIPA, más que todo, va encaminado a lo que son los ejercicios 3 y 4 de la guía. ¿Ok? En principio vamos a hablar sobre algunas temáticas que nos van a servir para resolver más que todo el ejercicio que tiene que ver con movimiento circular. La clase pasada hablábamos de lo que era movimiento en una dimensión y movimiento en dos dimensiones. Lo último que dimos fue movimiento en dos dimensiones. Hoy vamos a hacer énfasis en lo que es movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Es el movimiento de un cuerpo cuando describe una circunferencia con rapidez constante. Bien, actualmente nosotros podemos ver el movimiento circular en varios aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos aquí en las aspas de un ventilador, ¿cierto? Cuando está andando se puede ver ese tipo de movimiento. En la rueda de una bicicleta, en un carrusel. Acá también tenemos las tres manecillas de reloj que también nos describen un movimiento circular. Importante, movimiento circular siempre describe una circunferencia, ¿sí? La velocidad cambia continuamente de dirección, siempre tangente a la trayectoria. Eso más adelante lo vamos a ver con un gráfico. La rapidez es constante, o sea, la magnitud de la velocidad conserva siempre el mismo valor. Los conceptos que debemos de tener claro para este tipo de movimiento vienen siendo lo que son el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad lineal y la aceleración centrípeta. Nos disponemos ahora a definir cada uno de ellos. Empezamos con el periodo. Vamos a definir lo que es el periodo. El periodo, muchachos, no es más que el tiempo que tarda en realizar una vuelta o un ciclo, una partícula. Es decir, miren la partícula dónde está. ¿Sí? Entonces, el tiempo en que demora ella en dar una vuelta completa o un ciclo es a lo que se llama periodo. ¿Sí? Entonces, el periodo, entonces lo vamos a definir como el tiempo entre el número de ciclos. ¿Sí? El periodo como tal tiene unidades de segundo. Recuerden que el tiempo tiene unidades de segundo y el número de vueltas es adimensional. Cuando les hablan que es adimensional, es que no tiene unidades. ¿Listo? Entonces, así definimos lo que es el periodo. El tiempo en que demora una partícula en realizar un ciclo o una vuelta completa. Ahora, definamos lo que es la frecuencia de oscilación o la frecuencia. Entonces, es el número de ciclos, ¿sí?, que realiza una partícula en la unidad de tiempo. Entonces, miren que la diferencia entre lo que es el periodo y la frecuencia. Recuerden que el periodo lo definíamos como el tiempo entre número de ciclos y la frecuencia es por decir lo contrario, el número de ciclos entre el tiempo. Ellas son cantidades que son, la frecuencia y el periodo son cantidades que son recíprocas. Es decir, que una se puede encontrar en función de la otra. Entonces tenemos frecuencia, número de ciclos entre tiempo. Pero recordemos que el número de ciclos no tiene unidades, pero el tiempo sí, el tiempo tiene unidades de segundo. Para la frecuencia nos pueden quedar aquí, ya sea unidades de 1 sobre segundo, o también nos pueden quedar unidades de segundo a la menos 1, o también nos pueden quedar las unidades de Hertz. Hertz viene siendo Hz. También podemos encontrar la frecuencia en otro tipo de unidades, en revoluciones por minuto, en revoluciones por segundo, ¿sí? Bueno, ya les había dicho que el periodo y la frecuencia son recíprocos, es decir, T por F es igual a 1. Es decir, podemos aquí sacar dos fórmulas más. El periodo viene siendo
el inverso de la frecuencia. Esto es una fórmula y también la frecuencia. Si se dan cuenta, si nosotros este periodo que está aquí multiplicando lo pasamos a dividir, también vemos que es el inverso del periodo. Por ende, ellas son dos cantidades que son recíprocas. ¿Listo? Entonces tenemos cuatro formulitas como tal. Tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos entre tiempo, el periodo, que es el tiempo entre número de ciclos. También tenemos otra fórmula para el periodo en términos de la frecuencia. El periodo es igual a 1 entre la frecuencia y la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Tenemos ahí cuatro formulitas que más adelante nos van a servir para resolver el ejercicio de la guía. Ahora vamos a definir lo que viene siendo la velocidad lineal o la velocidad tangencial, ¿sí? La velocidad lineal de una partícula que describe movimiento circular uniforme es siempre un vector que es tangente a la trayectoria, ¿sí? Por acá podemos, por ejemplo, dibujar otro vectorcito que viene siendo tangente a la trayectoria. Podemos colocarlo así. Un vectorcito por acá. Siempre va a ser un vector que es tangente a la trayectoria, ¿sí? Tangente a la trayectoria. Ojo, aunque sea tangente a la trayectoria, miren que como tal, su velocidad siempre permanece constante, ¿ok? Aunque este vector sea tangente a la trayectoria, ¿sí? La magnitud de esta velocidad va a ser siempre constante. Nosotros tenemos que distinguir porque posiblemente nos puedan estar hablando de movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, para el movimiento circular uniforme, la velocidad siempre es constante. Recuerden el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ya para el movimiento circular uniformemente acelerado, la que viene siendo constante viene siendo la aceleración. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar como tal con movimiento circular uniforme. ¿Ok? Bien, para el movimiento circular uniformemente acelerado, o por ejemplo, o donde ya la aceleración no es constante, ya toca de utilizar ya cálculo integral, ya un cálculo de pronto más avanzado. Nosotros como tal vamos a trabajar con movimiento circular uniforme, ¿sí? Ahora, definamos lo que como tal es la velocidad lineal o también le llaman velocidad tangencial. La velocidad tangencial viene siendo S, que viene siendo la longitud de arco entre tiempo. La longitud de arco se las voy a señalar aquí en el gráfico, ¿sí? Viene siendo esta distancia, esta viene siendo S, ¿sí? Esta distancia que aquí describe este arco de circunferencia. ¿Y cómo se define este arco de circunferencia? Esta S está definida como el radio por el ángulo. Esto entre el tiempo. O sea, el arco de circunferencia S no es más que el radio de la circunferencia por el ángulo. ¿Sí? Miren que el radio ustedes lo calculan como desde el punto central a cualquier punto de la circunferencia. El radio siempre, va a ser constante. Ustedes pueden tirar, por ejemplo, otra línea aquí, ¿sí? Este radio, obviamente, si aquí mide 2 centímetros, acá también va a medir 2 centímetros. ¿Ok? Bien. Entonces, si nosotros vamos acá a borrar lo que ya se hizo. Vamos aquí. Como ya les había dicho entonces, ese viene siendo el radio por el ángulo entre tiempo. Si nosotros consideramos ahora que esta partícula da una vuelta completa, entonces ya, si da una vuelta completa, ese ángulo vale 360, si da una vuelta completa. Pero si nosotros lo expresamos en radianes, eso equivale a ¿cuánto? A 2pi. Y sí, recuerden que yo les había definido el periodo como el tiempo en que la partícula demora en dar una oscilación. Por eso ya en esta ecuación cambia el tiempo por el periodo. Entonces tenemos esta ecuación que es muy importante para hallar la velocidad lineal o la velocidad tangencial para una partícula que se mueve con movimiento circular uniforme a velocidad constante. Entonces la velocidad tangencial queda definida como 2pi por el radio entre el periodo. ¿Ok? De aquí podemos también pues, tener otra relación
en términos de la frecuencia. También les voy a dar la relación en términos de la frecuencia. Recuerden que la frecuencia no es más que, recuerden que la frecuencia es 1 entre el periodo. Es decir, que esto que está aquí, la velocidad tangencial, también la podemos escribir como 2pi por el radio, por la frecuencia. Ya que aquí tenemos 1, que no lo veamos, 1 entre t, y eso es frecuencia. Entonces, esta es otra expresión para la velocidad tangencial. Ahora, la velocidad angular, también le llaman frecuencia angular. Es el ángulo de barrido en la unidad de tiempo, es decir, teta entre tiempo. Si damos una vuelta completa, ya yo les había dicho, si da una vuelta completa, el ángulo vale ¿cuánto? 360. Que en pi radianes equivalen ¿a cuánto? A 2pi. Y el tiempo, pues ya si se da una vuelta completa, ya tendríamos hablando de periodo. Entonces, como tal, aquí tenemos la fórmula para lo que es la frecuencia angular o velocidad angular. También hacemos lo mismo, utilizando, miren que aquí la frecuencia angular, esto lo podemos escribir como 2pi por 1 entre periodo. Pero 1 entre periodo, ya habíamos dicho que es frecuencia. Entonces tenemos aquí que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Y tenemos otra fórmula para la velocidad angular. Una en términos del periodo y el otro en términos de la frecuencia. Entonces vamos a hacer hasta el momento un barrido. Tenemos que el periodo lo expresamos ¿en qué? En segundos. La frecuencia lo expresamos ¿en qué? En hertz. Estas vienen siendo las unidades. La velocidad lineal o tangencial se expresa en metros por segundo. Velocidad lineal o tangencial, metros por segundo. La velocidad angular o la frecuencia angular en radianes por segundo. Entonces, para que tengan en cuenta también las unidades con que se trabaja en movimiento circular. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay una relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Recuerden que la velocidad tangencial es 2pi por el radio entre periodo. Pero ¿quién viene siendo este 2pi entre periodo? Viene siendo la frecuencia angular. Entonces nosotros podemos reescribir la velocidad tangencial. Miren que esto lo podemos reescribir como la frecuencia angular por el radio. Entonces tenemos una expresión para la velocidad tangencial en términos de la velocidad angular. Si despejamos de aquí la velocidad angular, ¿quién viene siendo la velocidad angular? Este radio que está multiplicando pasa a dividir, me queda velocidad tangencial entre el radio. Y nos queda lo que está aquí abajo. Entonces ya tenemos varias expresiones y varias fórmulas que nos van a permitir resolver el ejercicio más adelante de la guía. Por último, tenemos lo que es la aceleración centrípeta. También le llaman aceleración normal. Esta aceleración es la que determina el cambio de velocidad de los cuerpos que rotan o se mueven en trayectorias curvas. Esta aceleración se llama centrípeta porque siempre está dirigida hacia el centro de rotación. Este es el centro de rotación y miren que ella siempre va hacia ¿dónde? Está hacia el centro de rotación. Como ya les había dicho anteriormente, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Miren los vectorcitos. Pero aunque ella siempre sea tangente a la trayectoria, lo que va a cambiar es la dirección. Pero la magnitud va a ser la misma. Es decir, si esto se mueve aquí con una velocidad de 2 metros por segundo, aquí esta velocidad también va a ir con 2 metros por segundo. Y si tenemos otra velocidad que es tangente a la trayectoria, esta también va a tener 2 metros por segundo. O sea, la dirección de la velocidad va a cambiar, pero su magnitud va a ser igual, o sea, va a valer lo mismo. ¿Ok? Por último, tenemos entonces ya la expresión matemática de lo que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta viene siendo la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. También esto es equivalente a tener aceleración centrípeta igual a frecuencia angular por el radio. ¿Por qué es equivalente? Recordemos a que es igual la velocidad tangencial en términos de la frecuencia angular. Me voy a regresar. Miren que es
velocidad angular por el radio. Entonces aquí podemos escribir velocidad angular por el radio. Si nosotros reemplazamos aquí en esta ecuación velocidad angular por el radio, esto al cuadrado entre el radio, aplicamos propiedad, ¿cierto? Aquí tenemos que la frecuencia al cuadrado por el radio al cuadrado entre el radio. Cancelamos los radios y miren que me queda la misma expresión que está acá abajo. Es decir, que estas ecuaciones son equivalentes. Usted puede usar para hallar la aceleración centrípeta la velocidad al cuadrado entre el radio, o también puede utilizar esta, la velocidad angular por el radio. Cualquiera de las dos expresiones es válida. ¿Qué unidades tiene la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta tiene unidades de metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Bien, ahora sí vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que usted debe de hacer un ejercicio es, como tal, sacar los datos. Entonces vamos a sacar los datos. Bien, ¿qué datos tenemos? A ver, ¿quién me colabora con los datos? ¿Qué datos tenemos? A ver, voy a leer. Profe, ¿Sí? no, pues yo creo que ya íbamos a participar. Listo, listo. Ya les doy la participación. Primero vamos a leer el punto y ya yo les pregunto a ver qué tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos un coche está dando vueltas en una pista circular de 2 metros de radio. Si el coche completa una vuelta cada 30 segundos, ¿cuál es su velocidad angular en radianes por segundo? ¿Cuál es su velocidad lineal en metros por segundo? ¿Y cuál es su aceleración centrípeta? Ahora sí les pregunto, ¿qué datos tenemos? A ver, participación. Tenemos el radio Sí, el radio que equivale a ¿cuánto? a 2 metros. 2 metros. ¿Qué más? Y tenemos el periodo, porque dice que un coche completa una vuelta cada 30 segundos, o sea que el periodo vendría siendo 30. Sí, pero 30 hay que segundos. sacar los datos. Por ejemplo, N, ¿cuántas vueltas dice que da? Da una vuelta Una vuelta Ajá. cada 20. ¿Cada cuánto? cada 30 30 segundos. segundos. Entonces, el periodo hay que hallarlo. ¿El periodo cómo se halla? 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Es el inverso de la frecuencia. Hay un ruido raro, por favor, la persona. Recuerden que el periodo es el tiempo entre el número de ciclos. ¿Cuánto es el tiempo? 30 segundos. Entre el número de ciclos, que es 1. 30 entre 1, ¿cuánto da? Da 30 segundos. Entonces, nuestro periodo viene siendo 30 segundos, ¿sí? Ahora, ¿cómo sacamos la velocidad angular? Nos regresamos a la fórmula, ¿sí? Miren, aquí está la velocidad angular. Miren, aquí está 2pi, ¿entre qué? Entre el periodo. Entonces, usamos la fórmula. La frecuencia angular es 2pi, ¿entre cuánto? Entre el periodo. Aquí quedaría 2pi entre el periodo que vale ¿cuánto? 30 segundos, ¿sí? Me voy a salir de aquí para usar la calculadora. Vamos a sacar aquí con la calculadora. Entonces tenemos aquí 2. Bueno, vamos a colocar primero la fracción, recuerden. Si usted no sabe sacar el pi en la calculadora, hacen 2, le dan en shift, le dan pi, entre 30, ¿sí? Vamos a ver resultado. Miren que nos da aquí como fracción, pero aquí hay una partecita donde está SD. Usted le da y le da como decimal. Si nosotros cogemos esto con 2 cifras decimales, obviamente tenemos que redondear. Es decir, que esto me queda 0.21. ¿Por qué? Porque el que sigue es 9, ¿sí? Y debemos redondear. Entonces, la frecuencia angular nos queda como 0.21 segundos. Entonces, colocamos aquí 0.21 radianes por segundo, porque las unidades de velocidad angular están dadas en radianes por segundo. Ya hallamos entonces lo que es la velocidad angular. Ahora les pregunto, ¿cómo hallamos la velocidad lineal?
A ver, la velocidad lineal. Hay una fórmula para la velocidad lineal. ¿Cómo la calculamos? Pues me voy a regresar para que vean las fórmulas. Miren que la velocidad lineal, recuerden que yo les había dicho, 2pi por el radio entre el periodo. Esa es una fórmula que usted puede usar. También puede usar esta. Velocidad lineal es igual a la frecuencia angular por el radio. Usted puede usar cualquiera de las fórmulas. Entonces, la que queda más fácil, obviamente, que es la frecuencia angular por el radio. Porque ya usted tiene prácticamente calculado lo que es la velocidad angular. Usted coloca aquí 0.21, colocamos las unidades al final, no hay problema, por el radio. ¿Pero cuánto vale el radio? Miren aquí, muchachos, 2 metros, ¿cierto? ¿Cuánto da 0.21 por 2? Vamos a sacarlo con la calculadora. Profe, da 0.42. 0.42, listo. Entonces vamos a colocarlo de una vez, ya que el compañero realizó el proceso, 0.42 metros por segundo. Por último, nos queda hallar la aceleración centrípeta. ¿Cómo hallamos la aceleración centrípeta? Recuerden que es la velocidad lineal o tangencial al cuadrado entre radio. Entonces aquí nos quedaría aceleración centrípeta. ¿A qué sería igual? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice que es igual a aceleración centrípeta? ¿Qué paso hay que seguir ahí? El de a 0.42 sobre el radio, profe. Listo, entonces 0.42 metros por segundo al cuadrado entre el radio. ¿Pero el radio vale cuánto? ¿Cuánto vale el radio? 2 metros, ¿sí o no? ¿Cuánto da esto? Saquemos en la calculadora. Profe, eso da 0.21. 0.21. Sí, señora. ¿Seguro? Es 0.42 dividido en 2, ¿cierto? No, es 0.42 al cuadrado Perdón, y después cuadrado. lo tienes que dividir entre 2. Sí, Vamos ya. a hacerlo acá. Tenemos aquí Da 0.42 elevado al cuadrado y acá debajo viene siendo 2. Ojo, porque eso es un error muy común que a veces no lo elevan al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Miren que nos da 0.088 aproximadamente. Vamos a cogerlo ahí como 0.09, aproximándolo con 2 cifras decimales. ¿Listo? Usted también lo puede dejar como está ahí, con las 4 cifras decimales. Vamos a dejarlo así con las 4 cifras decimales para cuando usted esté estudiando. Entonces nos queda 0.088, 2, ¿verdad? Metros por segundo cuadrado. ¿Sí o no? Rectifiquen. ¿Sí rectificaron? Sí, tutora, sí, está bien. Es correcto. Listo, Yo ok. también hice. Bien, eso con respecto a ese punto. ¿Listo? Eso con respecto a ese punto. Ahora, nos vamos entonces al punto de que está en la guía. Nos falta un punto, pero ya ese punto como tal es conceptual. Recuerden que ustedes deben de editar como tal las ecuaciones. Por ejemplo, identifica los datos del problema. Entonces, por eso está este editor de ecuaciones. Entonces, usted viene y coloca qué datos tiene. No vaya a copiar eso como imagen porque eso se ve feo. Radio, 2 metros y coloca las unidades. Ya, acá, por ejemplo, si no quiere escribirlo ahí mismo, entonces le da aquí en insertar y le da ecuación y escribe otra ecuación. Por ejemplo, ¿qué datos más hay? N, número de vueltas, N vale 1. Y usted tiene que editar todas las ecuaciones. ¿Listo? No me vaya a colocar tomar una foto de lo que usted hizo y escanearlo y montarlo. No, no es el debido proceso. Tiene que editar las ecuaciones. Si no quiere que se vean así grises, las selecciona y le da acá en color de fuente y las coloca negras. Bien, para el caso de ustedes, miren que dice, un coche está dando vueltas en una
pista circular de phi metros. Phi metros. Usted tiene que mirar a ver acá, usted qué phi le tocó. Si le tocó 41, le dio 41, le dio 45. Entonces acá, usted debe ir acá y colocar el valor que le corresponde. Vamos a buscar acá. Entonces ya aquí, phi metro, en su caso es 40, supongamos que es 41, entonces 41 metros. Entonces, si el coche da una vuelta en 20 segundos, ya esto lo demás no cambia. Yo lo que hice fue hacérselos con 2 metros. ¿Usted lo va a hacer con cuánto? Con el phi que le corresponda. Con el phi que después sume usted con el número de cédula le dé. ¿Ok? Ahora, bueno, esto es sacar los datos. En el primero identifica los datos del problema. En este caso viene siendo el radio, el número de ciclos y ¿qué es lo otro? Y el tiempo. Recuerden que la notación tiene T minúscula para el tiempo y la T mayúscula para el periodo. 20 segundos. Entonces, ya aquí usted identificó los datos. Este es para el que yo realicé. Pero si usted le toca aquí, entonces, miren que el radio toca aquí 41, entonces usted tiene que colocar aquí 41 metros y resolver, hacer lo mismo que yo hice anteriormente. En el segundo punto, en la parte B, ¿qué le piden? La velocidad angular, es decir, omega. Ya usted viene, coge aquí, busca aquí en las letras griegas, omega. Usted quiere, quita primero esta ecuación aquí, quita las letras de la ecuación, coloca velocidad angular, coloca igual. Aquí está para colocar fracción. Miren, aquí está para colocar fracción. Recuerden que aquí es 2pi, pero el pi te tiene que también buscarlo aquí en el editor de ecuaciones y colocar aquí entre periodos. Recuerden que periodo es la T mayúscula y colocar aquí esto en negro. Entonces usted comienza a redactar esto, usar el editor de ecuaciones para resolver su ejercicio. Y por último, bueno, aquí les piden la velocidad también. Vamos a ver la velocidad lineal. Entonces usted viene, borra las letras. Usted puede usar cualquiera de las dos fórmulas que les acabo de explicar, ¿sí? Herramientas. Entonces le da aquí en herramientas y velocidad lineal. Entonces busca la V, si no la escribe directamente del computador. Y esto es igual a ¿qué? A omega, que viene siendo la frecuencia o velocidad angular, por, miren que aquí hay un signo para colocar el por, el radio. Selecciona como tal la ecuación y la coloca de color negro para que se vea bien. Por último, la aceleración centrípeta también viene y la inserta con el editor de ecuaciones, ¿sí? Aquí está herramienta. Aquí, por ejemplo, aceleración centrípeta para colocar subíndices. Coloca aquí aceleración centrípeta. Esto es igual, como viene una división, usted coloca aquí la división y aquí tiene que colocar un supraíndice. Aquí supraíndice, velocidad al cuadrado entre radio, ¿sí? Y ahí están sus ecuaciones ya editadas. Como les digo, no escaneen, no haga eso a lapicero y lo monte ahí, sino que elabore un escrito con ecuaciones editadas. Por último, en el tercer punto, eso depende del valor de gamma. El dato que le corresponde para la cuestión de, usted tiene que hacer un mapa conceptual de lo que tiene que ver con 3 artículos científicos. Usted no va a hacer los 3 artículos. Usted va a hacer, por ejemplo, si el valor de gamma, el primer dígito nos dio, por ejemplo, si el valor total nos dio 42, ¿cuál es el primer dígito? 4. Entonces usted se dirige aquí a 4, aquí está 4, 5 y 6, o sea que a esto les corresponde el dígito. Usted viene, selecciona el link, ¿sí? Selecciona el link, vamos a seleccionar, le da control C, viene y lo busca, ¿sí?
Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿El valor de gamma no es el último número de la cédula? No es el último, es el primer dígito. Ay, Vamos a profe. buscar la guía. Te voy a buscar la guía. Mira aquí. Vamos a buscar la guía. Subamos. Miren que aquí les dice. El valor de gamma será el número de la decena. Primer dígito. El primer dígito. Si aquí te da 41, ¿cuál es el primer dígito? 4. 4 es el primer dígito, ¿cierto? Si aquí te da 31, ¿cuánto sería el primer dígito? 3. Tú coges 3. Y ese es el valor de tu gamma. ¿Listo? Sí, señora, profe. Bien. Entonces, aquí miren que ya les aparece, aquí está la opción de bajar el artículo. Usted tiene que bajar el artículo, sacar las ideas principales del artículo. Miren lo que dice la guía. Vamos a la guía, vamos a leer bien la guía. Vamos aquí a la guía. Ese es el tercer punto. El tercer punto, miren que, bueno, primero usted se ubica a ver qué artículo. Usted hace el mismo procedimiento que yo hice. Selecciona o se va, le da clic aquí en el vínculo y enseguida lo envía al artículo. Entonces, miren lo que tienen que hacer. Lea completamente el artículo designado. Si es posible, léalo 1, 2 y hasta 3 veces. Extraiga el objetivo principal del texto y realice un mapa conceptual del artículo en cuestión. Miren que aquí, en principio, les recomienda que saquen las ideas principales del texto. Y para hacer el diseño del mapa conceptual puede usar un Smart Art. ¿Dónde usted busca esos Smart Art? Acá ya se los voy a mostrar. Tienen esta forma. Estos son el gráfico. Usted puede elegir uno de estos gráficos o lo puede hacer a su gusto. ¿Listo? Entonces, esto es un mapa conceptual, entonces usted lo debe de realizar con respecto al artículo que le tocó. No es un tema libre, no es un tema de movimiento en una dimensión o 2 dimensiones, es el tema que le haya tocado donde están los dígitos del valor de gamma. Miren que ya yo tengo aquí descargados los artículos. Miren que el primero, para los primeros dígitos, ecuaciones prácticas para resolver un tiro parabólico. Este es el artículo que de pronto tiene más, el que le tocó 1, 2, 3. Entonces le tienen que leer esto primero y después sacar las ideas principales y hacer el mapa conceptual. ¿Sí? Entonces tienen que leer. Ese es para él. Vamos a ver. Vamos a ver, el primero le tocó ¿a qué dígitos? 1, 2 y 3. ¿Sí? Eso le tocó a 1, 2 y 3. Es de tiro parabólico. También está cálculo de incertidumbre de medición al equipo de movimiento circular uniforme del grupo de investigación de ICOPE. Y está el otro, enseñanza del movimiento parabólico mediante el uso de un simulador interactivo desde la perspectiva del aprendizaje por descubrimiento. En este artículo les muestran el mismo simulador con que se trabajó uno de los ejercicios de movimiento parabólico de la Universidad de Colorado. Entonces usted tiene que leerse esto unas 2, 3 veces y sacar las ideas principales y realizar su mapa conceptual. Aquí les muestro uno aquí que hizo un compañero. La estructura es así, como tal. Pero usted tiene que mirar a ver de qué artículo le tocó. No es libre, es del artículo que le haya tocado. ¿Listo? Pregunta.